noche pues tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora en psicología Cristina Baninotti. ¿Qué está pasando, doctora, con todo esto? ¿Qué está pasando con las mentes de las personas? Bueno, la mente necesita para sobrevivir, la mente y el cerebro, necesita para sobrevivir cierta tranquilidad, ciertas reglas, ¿verdad? Que nosotros estamos alterando, reglas biológicas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, a la ansiedad de la pandemia se está sumando la ansiedad lateral que ponemos en las elecciones. En un momento de elecciones en donde no hay elecciones convencionales por cuanto se agrega, y para las personas mayores también esto es más difícil, toda la votación virtual, y realmente eso genera una gran ansiedad. Hay una suerte de colapsamiento de la mente en estos momentos. Y también hoy el tema que les quería hablar hoy es el tema de los perfiles, de las personas que votan, ¿no? Que votan con esa ansiedad, que van con eso, muchos de ellos peleándose en la familia. Entonces los perfiles se agudizan, ¿no? El perfil psicológico, la característica psicológica. Resulta que hay un test muy importante de psicología que se llama The Big Five o los 5 grandes. Es un test muy confiable, muy académico, que lo usan todos los psicólogos, pero lo más importante es que lo usan los psicólogos políticos para poder individualizar las personalidades de los votantes. Y entonces estos 5 grandes son 5 grandes porque son 5 rasgos de personalidad que determinan 5 estilos o 5 perfiles psicológicos. Y entonces estos perfiles psicológicos son, en principio, el votante emocional, el que vota al candidato porque le encantó, le gusta cómo habla exageradamente, dramáticamente, porque él también es así. Entonces el rasgo de personalidad de esta persona es el neurotismo. ¿Qué es el neurotismo? Bueno, es este continuo entre poder manejar bien el estrés y no manejarlo nada. Las personas muy estresadas, generalmente las emocionales en la familia, y lo sabemos, son las que más estresan. El segundo es el votante social, ¿verdad? Aquel que es muy participativo, aquel que tiene una fuerte identidad partidista y le gustan los candidatos dinámicos, los candidatos fuertes como es él. Es el rasgo de personalidad aquí es, por supuesto, la extraversión. Son personas extrovertidas que siempre están diciendo lo que piensan. El tercero es el votante amable, el discreto, el que está esperando votar al candidato más tranquilo, al candidato más negociador, la persona que no grita, que no se exalta. No le gusta la confrontación, no le gusta ese tipo de comunicación eufórica que le gusta al emocional. Y por supuesto el rasgo de personalidad es la amabilidad. Después tenemos el metódico. El votante metódico, analiza toda la información, las noticias que le llegan, lo pone claro, lo organiza. Y por supuesto le gustan los candidatos con alta escrupulosidad. ¿Por qué? Porque él a su vez es escrupuloso. Ese es el rasgo fundamental de su personalidad. Y después tenemos el votante, digamos, el votante abierto, el votante que tiene una mente muy abierta, que no le gusta los candidatos convencionales, que quiere algo nuevo, que quiere que le ofrezcan algo fuera de lo convencional. Por supuesto que el rasgo de personalidad es así también la apertura mental. Pero te tengo que decir que esto es a nivel específico de las personalidades que se presentan y que están estudiadas. Pero a nivel general hay muchas otras cosas que influyen en el inconsciente de la persona de manera muy subliminal para elegir a los candidatos. Por ejemplo, la voz de los candidatos, el estilo, las miradas, la forma de vestirse, los colores que elige. Es decir, todo esto influye muchísimo. Si tiene sonrisa o no sonrisa. Las voces graves de hombres y mujeres pues son más atractivas. Las sonrisas, aquellos que sonríen mucho son más atractivos. Y eso influye en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y otra de las cosas que se estudió y que llama mucho la atención es el clima.
Resulta que hace muchos años asesores de Margaret Thatcher descubren en Gran Bretaña que las personas suelen votar más a aquellos candidatos que ya están en el poder en los climas cálidos, en las estaciones cálidas. Acá mismo se hizo la misma evaluación en el 2000 con Bush y Al Gore, que si hubiéramos estado en elecciones, digamos, en época cálida, hubiera ganado Al Gore. Es decir, que esto qué notable, pero esto también influye sin que nos demos cuenta. Y después está una influencia importante, que es, digamos, la tradición familiar. Si yo quiero ser fiel a mi familia, no quiero defraudar a mi papá, a mi mamá. Ellos han sido siempre una tradición democrática de un partido determinado, entonces yo también de alguna manera lo hago, por esa fidelidad familiar, por la situación económica de uno, que eso ya es un poco más consciente, ¿no? Elijo al que me va a favorecer económicamente. Y también las crisis vitales y las crisis circunstanciales. Hay dos tipos de crisis. La crisis vital es la que, por ejemplo, la adolescencia es una crisis de vida, vital. La vejez, la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre. Eso también determina cierta manera de ver la realidad y va a inclinar mi voto para un lado o para otro. Las crisis circunstanciales, si vienen elecciones y estamos en pandemia, esta es la crisis circunstancial, ¿no?, más grande que nos puede pasar, porque es a nivel global y es a nivel personal, nos toca a todos los niveles. Entonces eso también influye mucho en nuestra votación. Es decir, que hay una miríada de cosas que son más importantes que las campañas mismas y todos los millones de dólares que se ponen en las campañas, ¿no? Influye mucho más esta psicología, que déjame decirte, no se estudia en profundidad como debiera ser estudiada. Pero bueno, si nosotros tenemos en conocimiento todas estas cosas, podemos inclusive charlarlo en familia, y ver cuál es el perfil de cada uno de nosotros. Uno es emocional, uno es racional. En principio debemos saber esto, que es muy importante. Fíjate, nosotros somos seres, no somos seres racionales, esto lo dijo un gran médico argentino, López Rossetti, no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonamos. Vale decir que, ¿con qué vamos a una urna? ¿Con qué vamos con a esa intención de voto? Votamos a quien hemos elegido con la emoción o con la razón. Eso también hay que hablarlo, porque lo que se determina desde el punto de vista de la ciencia es que aún en los experimentos científicos, que deben ser muy razonados y exactos, existe la emoción. Está ahí como componente, ¿no? Como subterráneamente nos está dirigiendo, nos está moviendo, ¿no? Es como el titiritero. Y entonces nosotros tenemos, con nuestro cerebro racional, que es la corteza prefrontal, tenemos que poder manejar esas emociones. Y muchas veces no lo podemos hacer, lamentablemente. Entonces nos dejamos llevar como el votante emocional, cabalgando así en una locura, ¿verdad? Y no le ponemos razón a esas emociones. Eso también hay que charlarlo en familia. Por ejemplo, cuando se producen peleas. Ahí tenemos que decir, vamos a calmarnos, porque aquí estamos todos muy emocionalizados. Vamos a poner un poquito de razón. El fanatismo es otro rasgo que tenemos que estudiar. Tú sabes que fanatismo, estudiar, bueno, analizarlo, ¿no? Charlarlo. Fanático viene de fanum, que es templo, y en los orígenes de este término era el lugar consagrado, un templo, era un lugar donde se iba a orar en tiempos muy antiguos a los dioses, cuando éramos politeístas, o a Dios, hoy en día, o en las tres religiones de Occidente que tenemos un Dios. Pero después ese fanatismo se fue trasladando hacia afuera del templo. Entonces, esa devoción, esa especie de... sí, es devoción por el Dios, a ese respeto a quien divinizamos, pues lo pasamos a las figuras políticas. Entonces le tenemos esa devoción, esa divinización, son prácticamente dioses, ¿no es cierto? No solo las figuras políticas, también los jugadores, las estrellas de cine. Es decir, y fíjate que
los que estaban afuera del templo, en la época romana, llamaban profanos, es decir, profanum, afuera del templo de fanum. Entonces lo profano es esta vida pública, la vida que no es sagrada. Y nosotros ahora parece que como que consagramos figuras públicas como si fueran dioses. Y entonces ahí llegamos al fanatismo. Bueno, es un consejo muy simple. No hay que hablar de política ni de religión, ni en la familia, ni en el trabajo, ni con los amigos. Eso se puede dirimir o hablar si es un grupo familiar muy acostumbrado al diálogo, con mucho respeto por la opinión de los demás, o un grupo de amigos que se respeta mucho. No es lo habitual. Entonces es mejor abstenerse de hablar de política, porque entonces no vamos a llegar a nada, es un círculo, vamos a pelear cada vez más, nos vamos a enemistar, como ha sucedido, y lo mencionabas al comienzo, hay personas ya que no se hablan, familias que no se hablan. Esto pasaba desde tiempos inmemoriales, ya en el siglo XIX, XX, las familias se dividían por cuestiones políticas. De modo que hoy en día, ¿qué pasa? Que estamos en un año bastante extraño, ¿verdad? Y es un año que nos propuso la pandemia, y es ahí donde se añade un estrés muy grande a este estrés natural de las elecciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y evitar, y en el caso que la confrontación o la pregunta o el diálogo política sea inevitable, lo que hay que decir cuando uno le hacen una pregunta, mira, te lo voy a contestar con un email, porque así te doy tiempo para razonar. Y yo también me doy tiempo para pensar qué te voy a contestar, porque yo valoro mucho nuestra relación, valoro mucho nuestra amistad o nuestro vínculo familiar, como para contestar así a bocajarro, sin pensar. Generalmente se empieza a contestar con las emociones. Entonces uno tiene que darse tiempo de pensar. Doctora, ¿y todo esto es contagioso hasta cierto punto? Bueno, es contagioso por dos factores. El primero, porque tenemos nuestro cerebro diseñado neuronalmente para copiar a los demás. Así aprendemos de mamá y papá cuando somos chiquitos. Entonces estamos acostumbrados, tenemos las neuronas espejo y lo que vemos lo copiamos, si estamos sobre todo muy emocionalizados. Y en segundo término, ocurre este efecto que le llamamos de contagio, porque en realidad la gente está muy presionada por la pandemia. Salir así, a vitorear con banderas, a gritar, es muy importante de dopamina en el cerebro. La dopamina es un mensajero que favorece la motivación y que favorece sentirnos bien. Entonces, por eso lo estamos haciendo también, sin darnos cuenta que es por eso. Pero el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es realmente sabio. Busca siempre el equilibrio y estamos con la pandemia desequilibrados. Entonces, buscando el equilibrio, esta manera de salir y expresarse es una forma de generar dopamina. Buena, ¿verdad? Una manera de sentirnos mejor. Claro, por tanto tiempo también que hemos estado en cuarentena, claro, no hemos salido, no hemos trabajado, frustrados. Exacto. Sí, las emociones, pero hay que tener cuidado que las emociones no se transformen en emociones agresivas, porque eso es también lo que está ocurriendo. Freud hace muchos años en un libro que se llamó El malestar y en la cultura dijo que nuestro futuro depende de si vamos a poder manejar adecuadamente dos conductas, la agresividad y la sexualidad. Y estamos viendo que estas dos cosas están fracasando ahora. Ya la sexualidad es algo muy público, ya no es íntimo, ¿verdad? Y la agresividad, que se reserva para situaciones realmente muy, muy necesarias, ¿no? De reacción o de defensa, ya está completamente liberada en las calles. Entonces, es una fórmula bastante desastrosa si nos dejamos liderar por las emociones y particularmente por las emociones violentas. Creo que debemos usar la razón. Para eso hay que darnos tiempo, cuando estamos por estallar, respiremos profundamente y liberemos el aire por la boca, pensemos, vamos a calmarnos
antes de reaccionar. Claro que esto lo podemos hacer si no tenemos un trastorno, como el explosivo intermitente que habíamos mencionado, creo, en otra oportunidad, en donde la persona explota porque tiene un trastorno, porque necesita una terapia, pero no lo puede evitar. Hemos visto episodios de furia en las calles por eso. Pues a la persona la miraron mal, le cruzaron mínimamente el auto y saca un arma y lo mata. Es decir, porque tiene una imposibilidad debido a su trastorno de controlar con el cerebro la corteza prefrontal, que es la encargada de planificar, la encargada de controlar las emociones. Entonces, cuando esa corteza no funciona, a veces son tumores también cerebrales que pueden estar en la corteza prefrontal, entonces allí es donde las emociones se liberan. En el caso de los individuos que son psicópatas, ¿verdad? Los psicópatas sabemos que tienen al revés, ¿no? Tienen la zona de las emociones, no pueden empatizar muy ocluida, pero tampoco pueden manejar su cerebro prefrontal, ¿no? Son individuos muy particulares. Los sociópatas, aquellos que nacieron en familias sociópatas, que siempre se están pegando, empujando, insultando, esos también hay que tener cuidado, no pueden pelear, no pueden hablar de política ni de religión, porque pueden matarse. Pues se quieren mucho, se adoran, pero se adoran con un mal amor. Y entonces terminan lesionándose. Doctora, y también hablando de todo este tema político, hay muchas personas que nos escriben y nos han dicho en diferentes programas que hemos tenido, que hemos hablado pues de las elecciones, dicen, da miedo hasta decir por quién vas a votar. Sí, claro, por supuesto. Hay mucho miedo debido a la violencia que estamos viendo. Es realmente un problema. En este caso, ¿qué le recomienda? Porque la persona dice, por ejemplo, si tiene miedo, no decir o decir por quién se va a votar o simplemente no tocar, como usted dijo al principio del tema. Hay que hacer uso de cierta intuición también. Es decir, si yo estoy en un contexto social, con mi familia, con la que puedo hablar todo desde que soy chica, bueno, lo puedo decir. Si estoy con una amiga íntima que sé también que le confesé todo, me confesó y es muy amiga y sabemos que nunca hemos entrado en eso también. Es decir, hay que tener cuidado, hay que ir estudiando el terreno. Ahora, no es conveniente hacerlo con gente que no conocemos, porque podemos llevarnos un mal momento. Es decir, hay cosas que no se puede. Esto desde hace muchos años, cientos de años que se habla de la política y de la religión, no se habla. Porque son temas centrales al corazón de lo humano. Tú sabes que Aristóteles decía que el hombre es un animal político. ¿Político por qué? Porque viene de la polis, que en griego significa ciudad. Entonces, el polis, ciudad, de ahí político. Yo soy político porque estoy viviendo en esta ciudad. Ahora, hay otra acepción del término que nos habla que el político es el que gobierna. Pero básicamente somos seres que tendemos a la política porque vivimos en ciudades, ¿verdad? Y queremos participar. Pero hay que saber cómo y dónde para evitar encontronazos y problemas. Sí, eso es muy importante, las recomendaciones que nos está dando la doctora, sobre todo en estos momentos tan difíciles que... Claro, nosotros con los vínculos familiares tenemos dos tipos de vínculos. Es un tejido, como un tejido invisible que nos une, cuando estamos todos juntos. Por eso queremos estar juntos, nos hace bien. Disparamos oxitocina, dopamina, todas este cóctel de hormonas maravillosas que son las hormonas del amor, que nos hacen sentir bien. Cuando estamos alejados de eso, pareciera como que ese tejido que nos une se corta. Y entonces nos empezamos a sentir mal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no desarrollamos la oxitocina. No es lo mismo tú y yo hablando como estamos hablando ahora, que si nos sentamos tomando un café. Entonces vamos a tener una sensación y un registro de nosotras diferente. Y entonces eso es lo que el ser humano está, porque cuando el ser humano en la prehistoria se desarrolló, el Homo sapiens sapiens, obviamente no había internet, entonces se desarrolló para vincularse cara a cara.
Y todo esto de la desvinculación por internet, sumada a la pandemia que nos obliga a aislarnos de las personas que más queremos en muchos casos, realmente deteriora nuestro cerebro. ¿Y qué recomendación le daría a todas esas personas, pues, que de alguna manera inmigrantes están por todo el mundo y están con esa separación familiar, pues, porque están trabajando en otros lados o porque también la pandemia los cogió y no pueden regresar a sus países, que todavía existen muchos de ellos, y otros que viven en este país también y quieren viajar a sus países y no lo pueden hacer? ¿Qué recomendación le darían para que puedan manejar esas emociones, pues, que ya se aproximan todas estas fechas que son tan importantes, ¿no? Bueno, si nos sentimos muy tristes, si nos sentimos deprimidos con una depresión leve, bueno, tenemos que consultar en lo posible a un amigo, a un sacerdote, a un profesional de la salud mental, si lo podemos afrontar. Pero hay muchos sitios por internet que ofrecen algún tipo de conducto de asesoramiento gratuito. Es decir, que no dejemos pasar el tiempo, no dejemos que esa sensación se transforme de pronto en una depresión clínica, porque si es que tengo digamos, la genética, la personalidad y el pasado familiar que me permite desarrollar un tipo de depresión clínica, lo voy a desarrollar en este momento. Por eso, no dejemos pasar el tiempo. Y después tranquilizarnos mucho, hacer mucha gimnasia con los chicos o con solos en la pareja, todo lo que podamos hacer de gimnasia, porque eso libera muchísimo, de la misma manera que te contaba que liberan estas personas que se contagian para ir a vitorear al candidato que desean. Y que gritan y todo eso, bueno, todo eso les hace bien. Por eso tenemos que nosotros hacer un régimen de mucha gimnasia. Ya también los griegos, me encantan los griegos, ¿no? Pero ya los griegos lo sabían, tenían fórmula, la fórmula eran 5 pasos que nosotros hoy en día conocemos. Uno de ellos es la gimnasia mental, leer un buen libro, ¿verdad?, que es tan importante, una dieta sana también. Sabemos que la alimentación puede ayudar a agudizar cuadros psicológicos, trastornos psicológicos. Es decir, que tenemos que comer lo mejor posible. Y tener orden en el hogar también, que no haya caos físico, eso es muy importante, sobre todo si estamos con los chicos, que cada uno tenga su lugar. Y aunque sea chiquito el espacio, podemos realmente hacerlo, podemos favorecerlo. Todas estas son cosas que nos van a llevar a estar mejor, hacer respiración, como te decía antes, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sucede? Bueno, y otra recomendación importante es que si estamos muy alejados de estas, como tú decías, de familiares que queremos, vienen las fiestas, todo eso, vamos a hacer uso finalmente de internet, un uso positivo. Entonces, si con la abuela nos veíamos o nos comunicamos una vez por semana, vamos a comunicarnos todos los días. Porque entonces tratamos de acercarnos lo más que podemos con lo que tenemos. Recordemos que sobrevive no el más inteligente, no el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. El que sale mejor parado es el que mejor se adapta. Entonces tenemos que adaptarnos, usar internet y comunicarnos mucho, y decirnos que nos queremos mucho, que eso es muy importante, que son las caricias que podemos dar con las palabras, ¿verdad? Cuando claro, no estamos cerca. Claro que sí, doctora, pero no queremos ponernos tristes todavía porque faltan unos cuantos meses. No queremos que la gente se ponga triste, queremos que estén contentos, pero claro, los consejos que usted da son maravillosos y sobre todo poder tomarlos en práctica, que es lo más importante. No, aparte que hay tantos temas interesantes para tratar. Por ejemplo, un tema muy lindo en familia es saber qué vamos a hacer cuando salgamos de la pandemia. ¿Cuál es el proyecto que tenemos? ¿Vamos a visitar al tío que hace 8 meses que no vemos? ¿Vamos a hacer un viaje o no? ¿O vamos a tener una actividad conjunta? Es decir, esas cosas nos hacen bien y entonces tenemos que poder hacerlas en lugar de hablar de política. Así es, doctora. O de religión y enfrentarnos. Definitivamente que sí. Pues vamos a poner el canal de la doctora, pueden buscarlo ahí, también la página web. La doctora en psicología Cristina Balinotti está en YouTube, así como dice Cristina Balinotti, o pueden ir a la
www.balinoti.com y obviamente también a unifamilia.com, y pueden entrar ahí y ver toda la información. Pues la doctora es muy reconocida aquí en nuestro país, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en cualquier lugar del mundo, porque siempre la ven en tantos programas que usted está siempre hablándonos, orientándonos y guiando desde su punto de vista obviamente profesional. Muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias. No. Y bueno, espero que esto realmente sirva. Y en el canal de YouTube están también todas las conferencias, estos programas tan interesantes como el tuyo, en donde se hablan temas profundos. Pero porque no hay que tenerle miedo a la profundidad. Vivimos en una cultura que nos gusta mucho lo superficial. Entonces no le escapemos a lo profundo, porque se puede hablar simplemente, sin necesidad de palabras difíciles, pero tenemos que hablar. Hay cosas importantes de la condición humana que tenemos que hablar. Claro que sí, doctora. Familia. Definitivamente, y esperamos tenerla pronto también, doctora, por aquí. Exactamente, sí, desde ya, por supuesto. Sí, el cerebro nuestro no está adaptado ni siquiera para la vista en galería de Instagram. Fíjate tú, la gran variedad, la gran galería de noticias, para eso mucho menos. Entonces nos colapsamos un poco, no sabemos, es lo mismo que es lo que nos ofrece esta época. Humberto Eco decía, quiero buscar una referencia histórica, y resulta que entro en internet y hay 6.000 entradas de eso. Entonces lo que prefiero es cierro y no investigo nada, porque ¿cómo voy a elegir entre 6.000 entradas? Entonces lo mismo sucede, nuestro cerebro está colapsado de tantas noticias diversas, falsas y de las reales, que estamos escuchando constantemente. Así es, doctora. Doctora, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Es buena terapia la música, doctora? Bueno, es en la terapia más antigua que existe. La música, el baile. La terapia más antigua ya está en la prehistoria, se usaba. De modo que sí, que hay que bailar también en la casa con los chicos, con la familia. Y si no, solito uno puede bailar y enseguida se va a sentir muy bien. Gracias, doctora. Que tenga buenas noches. Feliz fin de semana, doctora. Igualmente, un abrazo.